preguntas incómodas. Una pequeña parte de la vida de Ezequías. Y bueno, les voy a dar un contexto de lo que sucede antes de lo que vamos a leer, ¿no? Resulta que Ezequías pues era un hombre que pues caminó, era temeroso de Dios, temeroso de Dios. Incluso la Biblia lo describe que no hubo ni antes ni después un rey como este. Sin embargo, como todo humano, pues siempre va a cometer errores, ¿verdad? Y entonces resulta que el Señor le dio la victoria frente a los asirios. Después resulta que Ezequías enferma. El Señor, a través de Isaías, del profeta, le manda a decir que iba a morir y que debería de poner en orden su casa. Y cuando le dice esto el profeta a Ezequías, Ezequías pues se entristece, ¿no? Y va a los pies del Señor y empieza a clamar ante el Señor. Y entonces Isaías vuelve y le dice que el Señor había escuchado su clamor y que le iba a dar 15 años más de vida. Les voy a leer esta pequeña parte, cómo es que clama, ¿no? Ezequías, que está en el capítulo 20. Le dice: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Eso es lo que nos dice, ¿no? Y luego dice: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, lo que les decía: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Eso es más lo que le dice, ¿no? Como respuesta el Señor a Ezequías por el clamor que él había hecho, ¿no? Cuando había recibido la noticia de que el Señor le iba a quitar la vida. Sin embargo, el Señor misericordioso pues le escucha su clamor y le dice que le iba a sanar de esa enfermedad y le iba a dar 15 años más de vida. Después de esto, después de que el Señor le ha sanado y todo eso, pasa un buen tiempo, es aquí a donde vamos a leer y vamos a ir meditando en la palabra. ¿Qué es lo que pasa con Ezequías? Que era un hombre temeroso del Señor, porque así lo describe la Biblia. No hubo un rey ni antes ni después como él. Así nos dice de cómo era, ¿no? Ezequías. Versículo 12 nos dice: en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías ahí había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase. Así que en su casa, como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres
han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Y vamos a leer hasta ese versículo e iremos meditando. Bueno, vamos a empezar. Miren que les dije, ¿no? Preguntas incómodas. Y lo primero que aquí podemos ver, ¿no? Cuando nosotros hemos leído los versículos, es que Ezequías, como que al recibir la visita de estos babilonios, ¿no? De estos mensajeros y los presentes, como que su corazón se olvida de Dios. O sea, yo lo veo así, como que se olvida de Dios. Miren, nos dice, y Ezequías los oyó, dice, y les mostró toda la casa de sus tesoros. Y miren cómo es que nos dice la palabra de Dios, la casa de sus tesoros. O sea, de sus tesoros, sus riquezas, ¿no? Y en esta parte, cuando el profeta Isaías, una vez que ya ellos se van, ¿no? El profeta Isaías va al encuentro de Ezequías y le dice 3 preguntas. O sea, le cae por sorpresa a Ezequías y le dice a Isaías esas 3 preguntas. ¿Qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Ahí están 2 preguntas. Y ahí dice, Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Miren, a la primera pregunta no responde, porque le dice, ¿qué dijeron aquellos varones? Pero no lo responde. La tercera pregunta le dice, ¿qué vieron en tu casa? ¿Ustedes por qué creen que le hace Isaías estas preguntas? Isaías era un profeta y el Señor le manda a Isaías hacia donde Ezequías. Él hace esas preguntas porque el Señor quería probar el corazón de Ezequías. Miren que nosotros podemos ocultarnos incluso de nuestros propios pecados, excusarnos, pero el Señor conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón, conoce todo de nosotros, incluso lo que nosotros no conocemos, aquello que desconocemos, que hay lo malo en nuestro corazón, el Señor lo conoce, ¿no? Entonces es por eso que esas preguntas, a través de esas preguntas, el Señor quería que Ezequías pudiera ver lo que había en su corazón, porque evidentemente en ningún momento en los versículos que leímos, Ezequías exalta a Dios. Miren que cuando vienen estos babilonios, qué lindo hubiese sido, ¿no? Que Ezequías aproveche esta visita de unos inconversos, de unas personas que no conocían a Dios, para poder evangelizar, para decir, así como David lo hacía, ¿no? Exaltaba a Dios, decía, esto es del Señor, el Señor me ha dado, el Señor me ha hecho ganar estas batallas. O sea, qué bonito hubiese sido que Ezequías hubiese exaltado a Dios cuando han venido estos babilonios, que hubiese dicho, el Señor me ha curado, el Señor mi Dios me ha curado, porque estos babilonios van a visitarle justamente con ese pretexto, ¿no? Prácticamente de que se enteraron de que estaba enfermo. Aquí nos dice claramente en el versículo 12, en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo, ¿no es cierto? O sea, manda con esa intención de darle ese presente por causa de su enfermedad. Y hubiese sido lindo de que Ezequías hubiese evangelizado, ¿no? Y hubiese exaltado a Dios, porque
Recuerden que toda gloria es para el Señor, porque todo lo bueno, todo lo que nos sucede en nuestras vidas es gracias a Dios. Toda gloria sea para Él, ¿no? Pero no, en el relato nosotros no vemos que Ezequías hace eso. Lamentablemente no vemos. Todo lo contrario, podemos ver que él pues como que más se enaltece, porque aquí dice, ¿no? Y Ezequías los oyó y les mostró la casa de sus tesoros, plata, oro y especies, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa, dice, quedó que Ezequías no les mostrase. Así es su casa como en todos sus dominios, nos dice, ¿no? Miren, ustedes se imaginan, ¿no? O sea, en ese plano donde estaba Ezequías, o imagínense siendo ustedes Ezequías, reciben la visita y, y ustedes empiezan ahí como que emocionados. Han recibido la visita de Babilonia. Babilonia era uno de los reinos más grandes. Y entonces él dice, ay, no sé, su corazón se ha debido de enaltecer o sentirse como que me están visitando estos babilonios, los de Babilonia, que son grandes, o sea, es un reino grande, yo debo ser importante. Así seguramente en su corazón empezaba a saltar de Ezequías, ¿no? Y entonces él, no voy a desaprovechar, voy a mostrar lo mejor, o voy a mostrar todas mis riquezas. Y empezó ahí a mostrarles todo, como nos relata aquí en el versículo 14. Empezó a mostrarles todo, 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 pero en ningún momento exaltó a Dios, mas solo mostró todos sus bienes materiales de él, incluso los tesoros, diremos que ni siquiera le correspondían, sino que eran como que herencia de sus antepasados, pero él como que se las apropió, ¿verdad? Entonces, ustedes aquí pueden ver cómo Ezequías prácticamente se enalteció a sí mismo y prácticamente se puso él orgulloso de lo que era. Se enalteció su corazón. Se enalteció su corazón. Y en ningún momento se puso a pensar Ezequías, ¿por qué me estarán visitando? Porque miren, si le han visitado los babilonios, prácticamente cualquiera podría pensar, ¿no? ¿Por qué me estarán visitando? ¿No será que quieren conocer mis las estrategias, ver no sé cuánto armamento tengo, cuántas riquezas? Porque miren que Ezequías no fue nada cuidadoso, que también él le mostró, dice, la casa de sus armas. O sea, no fue nada cuidadoso. O sea, prácticamente se cegó por recibir eh, o por querer, ¿no? Que su prójimo lo enaltecieran a él. Se cegó por eso. Se cegó. Y en sí podríamos decir también que ahí Ezequías mostró ingratitud, porque como les dije, él no exaltó a Dios por la sanidad que el Señor había hecho en su vida. Y él fue ingrato, porque tomó como que honor para sí mismo. Todo lo que todas esas riquezas le pertenecían a Dios, porque Dios le había dado a él y a sus antepasados igual. Todo viene de Dios, ¿verdad? Pero Ezequías no en ningún momento sacó el nombre del Señor cuando recibió esas visitas. En ningún momento, ¿no? Qué, qué triste, ¿no? Esa parte de leer esa parte de Ezequías. Y miren también, ¿no? Prácticamente es como si él en su corazón se estaría avergonzando. Y saben, muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Por ejemplo, muchas veces nosotros estamos estudiando en la universidad o es que o vamos a nuestro trabajo. En vez de decir, ¿quién nos ha puesto en ese lugar? No lo decimos, lo ocultamos. Cuando nosotros bien sabemos que todo lo bueno viene de Dios. Y cuando van a venir cosas malas,
pueden venir de Dios. ¿Para qué? Para prueba, para purificarte, para hacerte más fuerte, porque nuestra fe tiene que ser probada. Pero ahora hablando de ese aspecto de las cosas buenas que el Señor nos da en nuestras vidas, de las bendiciones que nos da, muchas veces nosotros nos portamos como Ezequías. No hablamos de Dios, no enaltecemos a Dios, mas todo lo contrario lo ocultamos. Y eso es prácticamente como avergonzarnos de Él. Es como avergonzarnos de Él. Y en Marcos 8:38 nos dice, ¿no? Que el que se avergonzare del Señor, el Señor también se va a avergonzar de nosotros. A ver, vamos y busquemos Marcos 8. Aquí está, Marcos capítulo 8, versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y claramente, ¿no? Lo dice Marcos 8:38. Y hacemos lamentablemente igual que Ezequías. No hablamos de Dios. No le damos esta gloria al Señor. No le damos esta gloria al Señor. Nos pasa. Porque miren que si tal vez Ezequías hubiese dicho cuando le visitaron estos babilonios, el Señor me ha curado, todo le pertenece al Señor. O sea, lo hubiese enaltecido, ¿no? Si hubiese dicho esto, quizás estos babilonios, al ver ese testimonio que tenía Ezequías, se hubiesen convertido. Y al ir a dar como que el informe a su rey, porque eran los mensajeros de Babilonia quienes le habían visitado, quién sabe, hasta el rey se hubiese convertido, ¿no? Pero lo mismo pasa en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a nuestro trabajo y demás, y nosotros no anunciamos, diríamos, o no decimos que somos cristianos, que Dios nos ha dado ese trabajo y demás, ¿verdad? En diferentes situaciones o pláticas en las que nos podamos encontrar. Si nosotros no damos, aunque un pequeño testimonio, tampoco vas a contar todo tu testimonio, ¿no? Dependiendo de la conversación. Pero si tú no te avergüenzas y si tú sacas el nombre del Señor a flote en medio de tus conversaciones, créeme que hay un impacto. Porque la palabra de Dios no es vacía. Hay un impacto. Y todos hemos cometido ese mismo error que Ezequías cometió. Tal vez habrá excepciones de que uno no lo haya cometido, pero todos. Yo lo he cometido. Yo no voy a decir, no, o esto o aquello. Yo voy anunciando siempre, no. Yo he cometido eso. He cometido también en muchas situaciones de mi vida, a veces sin darme cuenta. Y ya después de que ha pasado ese momento digo, pero era que le hable del Señor. Pero ya pasó el momento, ¿ves? Y estoy siendo igual que Ezequías. Pero recuerda bien, ni siquiera nosotros conocemos lo que hay en nuestro corazón, pero Dios sí. Por eso es que el Señor le envía a través del profeta Isaías con esas preguntas para que Ezequías se dé cuenta de lo que había en su corazón. Y lo mismo pasa en nosotros. El Espíritu Santo nos habla a través de nuestra conciencia. Por eso es que a veces cuando nos ponemos a pensar y decimos, era o hice mal, y como que te sientes un poco mal, ¿no? Y luego vas y le cuentas al Señor. Pero te está haciendo ver que hay algo en tu corazón, algo malo, que no está bien que hagamos eso, que ocultemos quiénes somos, ¿no? No está bien. Entonces, hace mucho que nosotros podamos hablar del Señor. Hay un impacto, va a haber un impacto si nosotros evangelizamos, si nosotros hablamos del Señor
en ciertas situaciones que se nos pueda presentar. Va a haber ese impacto. Créanme que es muy peligroso cuando nosotros ocultamos lo que somos o a quién seguimos solo por tener aprobación u honra de nuestro prójimo. Y muchas veces cuando ocultamos quién nos ha sacado de ese hueco o a quién seguimos, es por esas cuestiones, por solo tener honra y aprobación de terceros o de personas más importantes. Ponle en tu caso, si trabajas, de tu jefe. Porque dices, ay no, si digo esto tal vez, no, es que él no es cristiano. Y si digo que yo sigo a Cristo, tal vez no, me va a hacer abajo. Entonces mejor me quedo callada y no digo que soy cristiana, no digo que yo sigo a Cristo. Tu corazón dice eso y calla. Lo mismo pasa en colegio, universidad. No, si yo digo que no me pueden hacer bullying o tal vez no me van a tomar en cuenta, no sé, muchas cosas que pueden pasar por tu cabeza. Pero ahí que estás queriendo solo por buscar aprobación, estás negando al Señor en tu vida, que el Señor vive en tu vida. Y debemos hacer un alto ahí, un stop ahí, empezar a meditar, entregarle al Señor que algo está mal en nuestro corazón y que nos ayude a sacar lo malo de nuestro corazón. Porque cuando hacemos eso, solo estamos pensando en nosotros mismos, en obtener beneficios para nosotros, pero no para la honra y gloria de Dios. Y eso es lo que le faltó a Ezequías. Ezequías solo estaba buscando y haciéndose ver como que él lo ha obtenido con sus propias fuerzas, ha sido su propio mérito, y mostraba orgulloso, enaltecido sus riquezas, sin ponerse a pensar en las consecuencias que eso podría traer. Sin ponerse a pensar que tal vez solo esos babilonios, esos mensajeros vinieron como espías tal vez, para ver cuánta riqueza tenían, si tenía buen armamento. No se puso a pensar eso. No se puso a pensar eso. Y créeme que el enemigo en tu vida de la misma forma puede ingresar, puede meter a tu vida personas que pueden querer saber tus debilidades para ver cómo te va a atacar. El enemigo para ver cómo te va a atacar. El enemigo es astuto y te va a atacar con tus debilidades. Y tú pensando que estás haciendo cosa bien, así como Ezequías le puedes mostrar todas tus debilidades. Debemos de tener cuidado, mucho cuidado. Miren lo que en la segunda pregunta, ¿no? ¿De dónde vinieron? Le dice, ¿no? ¿De dónde vinieron? Vamos a leerlo. ¿Y de dónde vinieron a ti? En el versículo 14. Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia. Miren, ¿ustedes se imaginan con qué tono le dice eso? De lejanas tierras han venido de Babilonia. Ahí le faltaba solo decir, de lejanas tierras han venido de Babilonia solo para verme a mí. Nuevamente, enalteciéndose a sí mismo. Nuevamente. Para que no haya malentendidos, debemos mostrar cortesía y amabilidad frente a nuestro prójimo incrédulo, o sea, inconverso, ¿no? Y podemos alegrarnos cuando Dios nos da esos contactos y se originan conversaciones, pero deberíamos aprovechar estos contactos para hablarles del Señor
Jesús, en lugar de ponernos a nosotros mismos en el centro de la conversación. El relato que saqué de, ay, no me acuerdo el nombre, pero es un autor, ¿no?, que nos decía y me pareció muy interesante y así que lo escribí en mi cuadernito para compartirles. Y es lo que le pasó, ¿verdad?, a Ezequías, porque él al enaltecerse, al mostrar, estos son mis tesoros. Ustedes ven como habla o lo relata mismo en el versículo 13, dice mis tesoros, ¿no es cierto? Haciéndose él el centro de la conversación, de que era por su propio esfuerzo, que era como que sus méritos, sus trofeos, así, todo lo que él había obtenido. Y ahí dice que le mostró sus tesoros. Y es cierto, ¿no?, el párrafo que les acabé de compartir, que Dios te va a bendecir con esos contactos, pero tienes que ponerte a pensar también por qué te está bendiciendo. ¿Por qué? Para que tú seas luz en la vida de esas personas, para que esas personas puedan ver a través de ti el amor de Jesús en tu vida, lo que Él ha hecho. Es que muchas veces no necesitamos ni siquiera hablar, porque nuestras acciones lo van a decir todo. Nuestras acciones muchas veces lo dicen todo. ¿Qué vieron en tu casa?, le dice. Después Isaías le dice eso, ¿qué vieron? Y le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros. Nuevamente, ¿no? En mis tesoros, que no les mostrase. Todo. Se mostró desnudo ante personas que posiblemente, quién sabe, fuesen sus enemigos o solo estaban buscando cierta alianza con el reino. Y lo que dice, ¿no?, en ese versículo, vieron todo, le dice Ezequías. Y pese a eso, Ezequías aún no se daba cuenta de lo que había en su corazón, ¿no? Porque la intención de estas preguntas que el Señor había mandado a decir a Ezequías era de que él pueda darse cuenta de lo que había en su corazón. Y lo que había en su corazón era orgullo, que se enaltecía a sí mismo. Porque nos dice, ¿no?, en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Y él solo empezó a hablar de sus riquezas cuando le visitaron estos mensajeros. Solo habló de sus riquezas materiales, de sus bienes materiales. ¿Qué nos decía eso? Que su corazón más estaba en las riquezas, en los bienes materiales. Porque es que en ningún momento habló de Dios en su vida, del reino de Dios, de las hazañas que el Señor había hecho en su pueblo. En ningún momento. De la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí en nuestras vidas mismas podemos hacernos esta pregunta ahora mismo. ¿De qué hablamos nosotros en nuestras conversaciones? ¿De qué es lo que más hablamos? ¿Cuáles son nuestros temas favoritos de los que hablamos en nuestras conversaciones? ¿Qué habla nuestra boca cuando estamos con personas que no conocen a Jesús, o incluso cuando estamos con propias personas que sí conocen a Jesús? ¿De qué hablamos en nuestras conversaciones? Ezequías
pudo no solo haber mostrado su riqueza, pudo haber mostrado y compartido las leyes de Moisés que ahí tenían. Pudo haberles compartido eso, pudo haberles contado lo que el Señor hizo en su pueblo. Tenía muchas cosas para mostrar del Señor. No solo eran sus riquezas, tenía muchas cosas por mostrar acerca del Señor, de hablar de Él, pero no lo hizo. Dime, cuando alguien visita tu casa, tu hogar, ¿qué impresión crees que esas personas se llevan de tu hogar? ¿Qué impresión crees que esos babilonios se llevaron de la casa de Ezequías? Lo único que se llevaron la impresión fue, tiene hartas riquezas. Ahora conocemos su armamento. Esa información de seguro que les iba a servir más adelante. De seguro que sí. Porque la consecuencia de esto que Ezequías había hecho más adelante es que no, el Señor le dice, como aquí hemos leído en el versículo 17, aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa, todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia. Se cumplió esta palabra que le dijo el Señor a Ezequías a través de Isaías. Esa fue la consecuencia de lo que él había hecho. Esa fue la consecuencia. Por eso les hago la pregunta nuevamente. ¿Qué impresión piensan que tienen los que les visitan en sus hogares, en sus casas? Las personas. De Ezequías, solamente la impresión era de que él alababa sus bienes, sus posesiones materiales, sus riquezas, su armamento. O sea, ellos tenían esa impresión, esos mensajeros. Qué diferente hubiera sido si él, en vez de mostrar o enfocarse en eso, ¿no? Porque de repente sí hubiese hablado, ¿no? Sí, tengo estas riquezas, todo. Pero lo más importante, tengo a Dios. Él me ha sanado. Y sobre todo, lo importante está Dios. Él nos cuida. Él nos ha dado la victoria con los asirios. De diferentes formas hubiera alabado al Señor, pero no hizo eso. Y muchas veces nosotros en nuestras vidas, igual lo mismo, cuando nos visitan no hablamos del Señor. Cuando nos visitan hablamos de otras cosas, tema de conversación, cualquier otra cosa menos Dios. Cuando en un hogar está fuertemente la presencia de Dios, créanme que se siente. Porque ¿qué es lo que nos ha dado el Señor a nosotros al conocerle a Él? Paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz, ese amor. Cuando las personas que te visitan a tu casa vienen y se sienten tranquilos y te dicen, no sé qué, pero aquí me siento bien, tranquila. Y tú dices, es que en este hogar vive Jesús de Nazaret y Él y su paz abunda, que alcanza hasta esos corazones. ¿Y tú crees que con eso una persona no por lo menos por curiosidad no quisiera ir y conocer a ese Dios? Claro que se animaría. Dan testimonio en nuestros hogares, nuestras casas, de que Cristo vive en nuestro hogar. O simplemente nuestro testimonio es que en nuestros hogares solo predomina el afán de buscar riquezas u otros logros.
¿Qué testimonio dan nuestras casas de un hogar con Cristo o sin Cristo? El mundo pasa, los deseos pasan, pero la palabra de Dios no pasa. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Pero las otras cosas son pasajeras, son efímeras. Y es así. Toda riqueza, todos los logros terrenales que tú puedas plantearte y conseguirlas van a pasar, se van a quedar aquí. Pero si tú estás construyendo una relación con el Señor, tu vida no va a pasar, es eterna. Nos dice su palabra, Él está haciendo nuestros hogares, nuestra morada. Cuán maravilloso será el día en que estemos junto al Señor. Hoy nosotros podemos sentir su presencia. Si tan solo sentir su presencia, el saber que su Espíritu Santo está con nosotros es maravilloso. Es, ni siquiera puedo explicarlo, pero es fenomenal. Sentirte protegida por el Señor. ¿Ustedes se imaginan cómo será verle? ¿Ustedes se imaginan cómo será estar cerquita de Él, cerquita de Él? Será lo máximo. Así que a través de estas preguntas, examinemos lo que hay en nuestros corazones. En oración, pidámosle a Dios que nos revele lo malo que hay en nuestro corazón, aquello que todavía no estamos pudiendo ver nosotros, pero que el Señor lo sabe, y que nos quite todo lo malo, y que nos transforme, que nos moldee. El Señor es misericordioso. Así como el Padre esperó al Hijo pródigo y se alegró mucho cuando retornó, de la misma forma el Señor, cuando nosotros nos equivocamos y mientras estemos vivos hay oportunidad. Dice que Ezequías se humilló después de esto. Se humilló después de ver su corazón enaltecido, orgulloso. Él se humilló. De la misma forma, nosotros también tenemos que clamar, humillarnos ante el Señor por aquello que hemos estado haciendo, negándole tal vez al Señor, tal vez enalteciéndonos con nuestros propios logros sin dar la gloria al que lo merece. Humillémonos, pidamos perdón. Que nuestro alfarero, que es Cristo Jesús, nos siga moldeando. Que si tiene que rompernos 1, 2, 3, hasta 10 veces, que lo haga. Pero que seamos moldeados conforme a su voluntad hasta tener el carácter de Jesús. Y ser esa luz en la cual van a ver a Cristo Jesús en nuestras vidas. Porque cuando nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, ya no viviremos nosotros, sino que Cristo estará plenamente en nuestras vidas y las personas lo verán a Él.
Y he aquí que el Señor nos manda a limpiarnos, a buscar santidad. No nos rindamos, agarrémonos de Dios. Él nos va a ayudar. Si clamamos, Él nos va a ayudar. Si nuestro corazón está dispuesto, Él va a obrar. Si reconocemos nuestras falencias, si reconocemos aquello que nos falta, Él nos va a ayudar y nos va a sacar. Espero que esta palabra haya llegado a tu vida y que el Señor haya hablado a través de estos versículos que leímos acerca de la vida de Ezequías, de una pequeña parte de la vida de Ezequías. Recuerda compartir esta palabra con todos aquellos que tú amas y más aún con aquellos que aún no tienen a Cristo en sus vidas. Que el Señor te bendiga grandemente.